Jamás olvidaré esa noche helada cuando, con mis propias manos, desenterré la verdad que mi yerno había enterrado en mi jardín, y en ese instante, supe que tenía que llamar a la policía antes de que fuera demasiado tarde. Todo comenzó unos meses atrás, cuando mi vida en esta pequeña ciudad de Colombia parecía tranquila, llena de los recuerdos de mi difunto esposo y las visitas de mi hija y su familia. Mi yerno, Carlos, siempre se mostró amable, ayudándome con las reparaciones de la casa y pasando tiempo con nosotros los fines de semana. Pero algo cambió cuando noté que empezaba a llegar tarde a las cenas, con excusas vagas sobre el trabajo. Al principio, lo atribuí al estrés, pero luego, una tarde, mientras preparaba un sancocho en la cocina, escuché a mi hija llorar en su habitación. Cuando le pregunté, ella solo dijo que eran discusiones tontas, pero su mirada perdida me dejó una inquietud que no pude sacudir. Esa noche, mientras miraba por la ventana, vi a Carlos salir furtivamente al jardín, y algo en su postura me hizo recordar las historias que mi abuela contaba sobre secretos familiares. ¿Qué estaría ocultando en ese rincón que tanto cuidaba? Decidí vigilar más de cerca, y una madrugada, al despertar por un ruido, lo vi cavando bajo la luz de la luna, con una pala que nunca había visto antes. Mi corazón latía fuerte, y supe que tenía que descubrir qué era, pero el miedo a lo que podría encontrar me paralizó. Sería algo relacionado con esas deudas de las que mi hija había susurrado. Después de esa noche, no pude dormir bien. Cada ruido me hacía saltar de la cama, pensando en Carlos y su pala misteriosa. Empecé a notar más cosas raras, llegaba a casa con barro en los zapatos, y una vez encontré un billete arrugado en el bolsillo de su chaqueta que olía a tierra fresca. Mi hija, Laura, parecía más distante, como si llevara un peso enorme en los hombros. Un día, mientras tomábamos café en el patio, le pregunté directamente sobre Carlos, pero ella se puso a llorar y me dijo que no quería hablar, que todo estaba bien. Esa respuesta solo aumentó mis sospechas. Recordé cuando mi esposo y yo compramos esta casa en Medellín, llena de sueños, y ahora sentía que esos sueños se estaban desmoronando. Decidí investigar por mi cuenta, sin contarle a nadie. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, me aventuré al jardín y noté que la tierra bajo el árbol de mango estaba más suelta. Con mis manos temblorosas, empecé a escarbar un poco, y para mi sorpresa, encontré una pequeña bolsa de plástico enterrada. Al abrirla, vi que contenía documentos arrugados y unas fotos borrosas. No entendía qué significaba todo eso, pero sentí que estaba cerca de la verdad. Mientras revisaba las fotos, una de ellas mostraba a Carlos con un hombre que no reconocía, en lo que parecía un lugar abandonado en las afueras de la ciudad. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Estaría metido en algo ilegal? ¿Y si eso ponía en peligro a mi familia? Ahora, cuéntame tú, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Porque a veces, las historias como la mía pasan más cerca de lo que pensamos, y necesitamos apoyarnos. Con esas fotos en mis manos, sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer que Carlos, el mismo hombre que ayudaba a mi hija con la tarea de los niños y me traía flores los domingos, estuviera involucrado en algo tan turbio. Esa noche, decidí confrontar a Laura otra vez, pero con más cuidado. La invité a sentarnos en la sala, con un té de manzanilla para calmarnos, y le mostré las fotos que había encontrado. Al verlas, su rostro palideció de inmediato, y empezó a temblar. «Mamá, no sabes de lo que estás hablando», me dijo con la voz quebrada. «Carlos está en problemas, pero no es lo que piensas». Le rogué que me contara todo, que no podía protegerla si no sabía la verdad. Después de un largo silencio, Laura finalmente se abrió. Carlos había perdido su trabajo hace meses y, desesperado por mantener a la familia, se había metido en un negocio de préstamos con un tipo peligroso del barrio. Esas fotos eran de encuentros donde discutían deudas, y el hombre era un prestamista conocido por sus métodos intimidatorios. Laura me confesó que Carlos enterraba dinero y documentos en el jardín para esconderlo de los acreedores, pensando que nadie lo descubriría. Sentí un alivio momentáneo al saber que no era algo peor, como un crimen violento, pero la realidad seguía siendo aterradora. Mi yerno estaba enredado con gente que podía hacerles daño. Esa misma semana, noté que Carlos estaba más nervioso que nunca. Llegaba a casa mirando por encima del hombro, y una vez incluso encontré la puerta trasera abierta, como si alguien hubiera estado husmeando. Decidí tomar cartas en el asunto y, sin decirle a nadie, empecé a seguir a Carlos discretamente después de su trabajo. Una tarde, lo vi dirigirse a un almacén abandonado en las afueras de Medellín, donde se reunió con el mismo hombre de las fotos. Me escondí detrás de un árbol y pude escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de un pago final y de consecuencias si no cumplía.
Mi corazón se encogió al darme cuenta de que esto era más serio de lo que imaginaba. Al regresar a casa, revisé la bolsa que había desenterrado y encontré, entre los documentos, un recibo de una tienda de empeños con una fecha reciente y un objeto empeñado, una joya que reconocí de inmediato como un collar que le había regalado a Laura por su graduación. ¿Por qué estaría empeñando las pertenencias de la familia? Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín con una linterna y cavé un poco más profundo donde Carlos solía trabajar. Para mi horror, desenterré no solo más dinero, sino también un paquete pequeño y sellado que contenía lo que parecían ser drogas. En ese momento, supe que no podía seguir guardando silencio, tenía que actuar, pero ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo a mi hija y a mis nietos? Mientras reflexionaba, escuché un ruido proveniente de la casa, como si alguien se estuviera moviendo furtivamente. ¿Sería Carlos, dándose cuenta de que había descubierto su secreto, o algo peor? Al día siguiente, decidí que necesitaba más pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Recordé que Carlos a veces usaba su teléfono para hacer llamadas urgentes en el jardín, así que una mañana, cuando fue a trabajar, revisé su habitación. Encontré un cuaderno viejo debajo de la cama, lleno de números y fechas, como un registro de pagos. Al hojearlo, vi anotaciones sobre reuniones en ese almacén y nombres que no reconocía, junto con cantidades de dinero que me dejaron sin aliento. También había una nota suelta que decía, no decirle a Laura, lo que me confirmó que él estaba ocultando cosas incluso a mi hija. Esa tarde, llamé a una amiga de confianza que vive cerca, y le conté un poco de la situación, sin dar muchos detalles por seguridad. Ella me aconsejó que fuera a la policía, pero el miedo a represalias me paralizaba. Mientras tanto, empecé a notar que extraños rondaban la casa, como si estuvieran vigilándonos. Una noche, vi a un hombre con una gorra observando desde la esquina, y supe que el peligro se acercaba. Decidí entonces esconder las pruebas que tenía en un lugar seguro, bajo las tablas sueltas del piso de mi armario, por si algo me pasaba. Al hacerlo, recordé cuando mi esposo y yo escondíamos cosas valiosas durante tiempos difíciles en Colombia, y sentí una tristeza profunda por tener que vivir esto de nuevo. Poco a poco, fui juntando las piezas. Carlos no solo estaba en deuda, sino que posiblemente estaba involucrado en tráfico de drogas para pagar lo que debía. Las drogas que encontré en el jardín, combinadas con sus idas al almacén y las anotaciones en el cuaderno, pintaban un cuadro aterrador. Una vez, incluso lo escuché discutir por teléfono en el baño, hablando de entregas y clientes, y su voz sonaba desesperada. Me di cuenta de que si no actuaba pronto, podríamos terminar todos en medio de una red criminal. Así que, con el corazón en la mano, planeé una forma de obtener una confesión de Carlos sin alertarlo. Una noche, lo invité a tomar un café en la cocina, fingiendo que quería hablar de asuntos familiares. Le pregunté directamente sobre las deudas y el hombre de las fotos, y al principio se puso a la defensiva, negando todo. Pero cuando mencioné el paquete de drogas que había desenterrado, su actitud cambió por completo, se derrumbó y admitió que había caído en una trampa, que esos tipos lo tenían amenazado y que había empezado a transportar pequeñas cantidades de drogas para saldar su deuda. Lloró y me pidió perdón, diciendo que solo quería proteger a la familia, pero yo sabía que eso no justificaba el riesgo que estábamos corriendo. Esa confesión me dejó helada, y supe que era el momento de tomar una decisión drástica. Mientras Carlos se iba a su habitación, abatido, yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana al jardín oscuro, preguntándome si debía llamar a la policía de inmediato o intentar resolver esto por mi cuenta. De repente, oí un golpe fuerte en la puerta principal, como si alguien estuviera intentando forzarla, y supe que los problemas de Carlos habían llegado a nuestra puerta. El golpe en la puerta me paralizó por un instante, pero el instinto de proteger a mi familia me hizo reaccionar. Corrí a esconder las pruebas bajo las tablas del armario y luego me asomé por la ventana con cuidado. Era el hombre de la gorra que había visto antes, y parecía furioso, gritando el nombre de Carlos. Respiré hondo y decidí no abrir, fingiendo que no había nadie en casa. Después de unos minutos de golpes y amenazas mudas, se fue, pero supe que volvería. Esa noche, no pude dormir, cada crujido me hacía saltar, y me sentía atrapada en mi propia casa, en esta ciudad de Medellín que una vez fue mi refugio. Al día siguiente, hablé con Laura sobre lo sucedido, y aunque estaba asustada, acordamos que teníamos que hacer algo. Carlos, por su parte, estaba tan asustado que apenas salía de su habitación, y su confesión sobre las drogas pesaba como una losa sobre nosotros. Decidí que no podíamos esperar más, si los acreedores estaban llegando a la puerta, era cuestión de tiempo antes de que algo terrible pasara. Así que, con temblor en las manos, tomé el teléfono y marqué el número de la policía,
pero justo cuando iba a hablar, Carlos entró en la sala y me lo arrebató, suplicándome que no lo hiciera. Por favor, mamá, dijo con lágrimas en los ojos, dame una oportunidad, puedo arreglar esto. Su desesperación me partió el corazón, y accedí a darle un día para resolverlo, aunque en el fondo sabía que era una apuesta arriesgada. Ese día, Carlos salió temprano, prometiendo reunirse con el prestamista para negociar. Mientras tanto, Laura y yo nos quedamos en casa, tratando de mantener la calma para los niños, que notaban la tensión pero no entendían por qué. Me puse a limpiar la casa para distraerme, y al ordenar el garaje, encontré una mochila vieja de Carlos que no había visto antes. La curiosidad pudo más que el respeto, y al abrirla, descubrí más documentos y un teléfono viejo. Cuando lo encendí, vi mensajes de texto que confirmaban mis peores temores. No solo estaba en deuda, sino que había estado involucrado en pequeños robos para pagar, y esos hombres lo tenían amenazado con hacerle daño a la familia si no cooperaba. Las lágrimas me nublaron la vista al leer cómo describía nuestro hogar y rutinas en los mensajes, como si estuviéramos siendo vigilados constantemente. En ese momento, supe que ya no podía confiar en que Carlos pudiera solucionar esto solo, su desesperación lo había cegado, y estábamos todos en peligro inminente. Decidí tomar una medida drástica, sin decirle a nadie, salí de casa y fui a la comisaría más cercana. Allí, con voz temblorosa, conté todo a un oficial amable, mostrando las fotos, el cuaderno y los mensajes del teléfono. Me escuchó con atención y me aseguró que investigarían, pero me advirtió que podría llevar tiempo. Al regresar a casa, me sentí un poco más aliviada, pero el miedo no se iba. Esa tarde, Carlos volvió, pálido y exhausto, diciendo que había logrado una tregua, pero yo ya no le creía. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta, vigilando las ventanas, y vi algo que me heló la sangre. El hombre de la gorra y otro individuo estaban merodeando el jardín, hablando en voz baja y señalando hacia la casa. Supe entonces que la policía tenía que actuar rápido, pero ¿llegarían a tiempo? Mientras me preguntaba esto, oí un ruido en el pasillo, como si alguien estuviera husmeando, y me di cuenta de que tal vez no éramos los únicos que sabían lo que estaba pasando. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Carlos intentaba actuar normal, pero se notaba que estaba al borde del colapso. Decidí confrontarlo otra vez, esta vez con Laura a mi lado, para que no pudiera evadir la verdad. En la cocina, le mostré el teléfono que había encontrado y le pregunté directamente sobre los robos. Al principio, negó todo, pero cuando Laura rompió a llorar y le dijo que ya no podía vivir con tanto miedo, se derrumbó. Admitió que, en un acto de desesperación, había robado pequeñas cosas de tiendas y hasta de vecinos para pagar parte de la deuda, pero que eso solo había empeorado las cosas porque los prestamistas ahora lo tenían amenazado con delatarle si no seguía cooperando. Escuchar eso me llenó de rabia y tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé los viejos tiempos, cuando mi esposo y yo luchábamos por salir adelante en medio de la crisis económica de Colombia, pero siempre con honestidad. Esa honestidad era lo que ahora sentía que se estaba perdiendo. Más tarde, mientras Carlos salía a comprar algo, noté que alguien había dejado una nota anónima debajo de la puerta. Decía, sabemos que fuiste a la policía. Cuidado con lo que haces. Esa nota me aterrorizó, significaba que estábamos siendo vigilados de cerca, y que mi visita a la comisaría no había pasado desapercibida. Inmediatamente, llamé al oficial con quien había hablado y le conté sobre la nota. Me dijo que enviarían un patrullero a vigilar la zona, pero que debíamos mantener la calma y no salir de casa si no era necesario. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí ruidos en el jardín otra vez. Con el corazón en la garganta, me asomé y vi a Carlos cavando de nuevo, pero esta vez no estaba solo, el hombre de la gorra estaba con él, y parecían estar discutiendo acaloradamente. No podía oír bien, pero capté palabras como, última oportunidad, y no te escapes. Me di cuenta de que Carlos estaba metido en algo más profundo de lo que admitía, y que tal vez estaba tratando de protegernos ocultando algo peor. ¿Qué más podría haber enterrado en ese jardín que no había descubierto? Al amanecer, decidí que no podía seguir siendo espectadora. Tomé una pala que guardaba en el cobertizo y, aprovechando que todos dormían, salí al jardín para cavar donde Carlos había estado trabajando. La tierra estaba blanda, y después de unos minutos, mi pala golpeó algo duro. Al desenterrarlo, encontré una caja metálica oxidada. Con manos temblorosas, la abrí, y dentro había no solo más dinero y drogas, sino también un arma. En ese momento, todo cobró sentido. Carlos no solo estaba en deuda o traficando drogas,
sino que posiblemente estaba involucrado en algo violento. El miedo se apoderó de mí, y supe que tenía que actuar de inmediato. Volví a casa y, sin pensarlo dos veces, llamé a la policía, esta vez para reportar el arma y todo lo que había encontrado. Mientras esperaba que llegaran, oí pasos acercándose a la puerta principal, y supe que esta vez no podría evitarlo. Serían los acreedores, o algo peor, los pasos se acercaban rápidamente, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírlo. Agarré el teléfono con fuerza, listo para marcar de nuevo si era necesario, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Era Carlos, con el rostro pálido y sudoroso, acompañado del hombre de la gorra. «Mamá, no llames a nadie», dijo Carlos con voz temblorosa, «esto se puede arreglar». El hombre de la gorra, a quien llamaré el jefe, por ahora, me miró con ojos fríos y dijo que si cooperaba, no nos pasaría nada. En ese momento, supe que estaba en una encrucijada, podía enfrentarlos o intentar ganar tiempo. Decidí fingir calma y les ofrecí sentarnos a hablar, pensando en cómo alertar a la policía sin que se dieran cuenta. Mientras preparaba café en la cocina, noté que Laura se asomaba desde el pasillo, con los ojos llenos de miedo. Le hice una seña discreta para que se escondiera con los niños, y afortunadamente, entendió. Al sentarnos, el jefe explicó que Carlos debía una suma enorme por préstamos y robos fallidos, y que si no pagaba pronto, tomarían medidas. Carlos, avergonzado, admitió que había estado cavando en el jardín para esconder no solo dinero y drogas, sino también pruebas de sus actividades, por miedo a que la policía o sus acreedores las encontraran. Escuchar esto me enfureció, pero mantuve la compostura, preguntándoles qué querían. El jefe dijo que necesitaban que Carlos hiciera un trabajo, esa noche, transportar un paquete a otro punto de la ciudad, y a cambio, reducirían parte de la deuda. Sabía que era una trampa, y que si accedía, nos meteríamos en algo peor. Mientras discutíamos, oí un ruido fuera, era el patrullero de la policía que había solicitado, llegando justo a tiempo. El jefe y Carlos se pusieron nerviosos, y en la confusión, logré enviar un mensaje de texto rápido al oficial, pidiendo ayuda. Minutos después, la policía entró en la casa, y después de una breve confrontación, arrestaron al jefe por amenazas y posesión ilegal, mientras que Carlos fue llevado para interrogatorio. Aunque me sentí aliviada, sabía que esto era solo el principio. Carlos estaba en problemas graves, y la familia estaba destrozada. Después de que se llevaran a Carlos, Laura y yo nos abrazamos, llorando de alivio y dolor. Los niños, asustados, nos preguntaban qué pasaba, y tuvimos que inventar una historia sobre una discusión familiar para no asustarlos más. Esa tarde, fui a la comisaría para dar mi declaración oficial, llevando todas las pruebas que había escondido, la caja con el arma, las drogas, el dinero, los documentos y el teléfono. El oficial me explicó que Carlos enfrentaría cargos por tráfico de drogas, robos menores y posesión de armas, pero que podrían reducirse si cooperaba con la investigación. También me aseguraron que aumentarían la vigilancia en nuestra zona, ya que el jefe era parte de una red más grande. Al regresar a casa, me sentí exhausta pero determinada a reconstruir nuestra vida. Laura, aunque devastada, empezó a hablar de buscar ayuda psicológica para ella y los niños, y yo me ofrecía a apoyarla en todo. Esa noche, mientras revisaba el jardín para asegurarme de que no quedaran más sorpresas, encontré otra bolsa enterrada cerca del árbol de mango, dentro había cartas y fotos viejas de Carlos, mostrando su lado más vulnerable, y me di cuenta de cuánto había cambiado por la desesperación. Esto me hizo reflexionar sobre cómo la pobreza y el miedo pueden llevar a la gente a tomar malas decisiones, y sentí una pena profunda por él, a pesar de todo. En los días siguientes, la policía continuó su investigación, y descubrimos que el jefe estaba vinculado a una banda local que operaba en Medellín, dedicada al préstamo agiotista y el tráfico de drogas. Carlos, desde la cárcel, empezó a cooperar, proporcionando información que ayudó a desmantelar parte de la red. Aunque enfrentaba una sentencia, había esperanza de reducción por su colaboración. Mientras tanto, Laura y yo nos acercamos más que nunca, empezamos a asistir a grupos de apoyo para familias en crisis, y hasta consideramos mudarnos a un lugar más seguro, lejos de los recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una vieja foto de mi esposo y yo, sonriendo en ese mismo jardín, y me prometí que no dejaría que el miedo gobernara nuestras vidas. Poco a poco, fuimos sanando, pero siempre con la sombra de lo que había pasado. Una noche, recibí una llamada anónima advirtiéndome que no todo estaba resuelto, y supe que la lucha no había terminado. ¿Quién estaría detrás de esa llamada, y qué más podría surgir de las cenizas de este infierno? La llamada anónima me dejó intranquila durante días.
Decidí no contárselo a Laura de inmediato para no alarmarla más, pero aumenté las precauciones en casa, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas por las noches. Unos días después, mientras compraba en el mercado local, noté a un hombre que me seguía discretamente. Al principio, pensé que era paranoia, pero cuando me di la vuelta bruscamente, lo vi esconderse detrás de un puesto. Corrí a casa con el corazón en la boca y llamé a la policía para reportar el incidente. El oficial que atendió me dijo que lo investigarían, pero me recomendó evitar salir sola. Esa misma semana, recibí una visita inesperada de un abogado que decía representar a Carlos. Me explicó que, debido a su cooperación, podría obtener una sentencia reducida, pero que necesitábamos testigos para respaldar su versión. Aunque me sentía dividida entre proteger a mi familia y ayudar a Carlos, accedí a colaborar, recordando que, en el fondo, él era el padre de mis nietos. Mientras tanto, Laura comenzó a mostrar signos de recuperación, empezó un pequeño negocio de venta de artesanías en línea, algo que siempre había querido hacer, y verla renacer me llenó de esperanza. Sin embargo, una tarde, al revisar el correo, encontré una carta sin remitente que decía: «Cuidado con lo que sabes». Esto me hizo pensar que tal vez había más secretos enterrados en el jardín, o que alguien más de la red estaba al acecho. Decidí cavar una vez más, esta vez en un rincón que Carlos siempre evitaba, y para mi sorpresa, desenterré un diario suyo que detallaba no solo sus actividades ilegales, sino también nombres de otros involucrados que la policía no había capturado. Al leerlo, supe que esto podría ser crucial para la investigación, pero también me puso en mayor riesgo. Esa noche, mientras guardaba el diario en un lugar seguro, oí un coche frenar bruscamente frente a la casa, y supe que mis temores no eran infundados. ¿Estaría alguien vigilándonos para asegurarse de que no reveláramos más? El sonido del coche frenando me heló la sangre. Me asomé con cuidado por la ventana y vi a un hombre bajarse. No era el de la gorra, sino alguien más joven, con una actitud amenazante. Rápidamente, escondí el diario bajo una tabla suelta del suelo, justo donde guardaba las otras pruebas. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Sería otro miembro de la banda? ¿O alguien enviado para silenciarnos? Decidí no abrir y llamé de inmediato a la policía, explicando la situación. Mientras esperaba, oí golpes en la puerta, pero esta vez no cedí. Sabía que mi seguridad y la de mi familia dependían de mantenerme firme. Minutos después, llegó el patrullero y el hombre huyó, pero la policía no pudo identificarlo. Esa noche, no pude dormir, pensando en el diario y en los nombres que había leído. Al día siguiente, me reuní con el oficial a cargo y le entregué el diario. Me explicó que contenía información valiosa sobre la red criminal, incluyendo lugares de reunión y otros cómplices, y que aceleraría la investigación. Aunque me sentí un poco más segura, el miedo no se iba, cada ruido me hacía saltar, y empecé a notar que extraños seguían merodeando la casa, como si supieran que teníamos pruebas cruciales. Laura, al enterarse del diario, se puso muy nerviosa. Temía que Carlos, en la cárcel, estuviera en peligro por cooperar, o que nosotros fuéramos el próximo blanco. Decidimos tomar medidas más drásticas. Instalamos cámaras de seguridad en el exterior de la casa, algo que nunca había imaginado hacer en mi vida tranquila en Medellín. También empezamos a planear una mudanza temporal a casa de una prima en otra ciudad, para alejarnos del peligro. Mientras tanto, seguí en contacto con el abogado de Carlos, quien me informó que, gracias a su cooperación y al diario, su sentencia podría reducirse significativamente, pero que el proceso llevaría meses. Aunque me alivió saber que había esperanza para él, no podía evitar sentir rabia por todo el daño que había causado. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontré una carta que había escrito a Laura pidiendo perdón, y lloré al leer sus palabras llenas de arrepentimiento. Eso me hizo recordar que, a pesar de todo, era parte de nuestra familia, y que el perdón, aunque difícil, era necesario para seguir adelante. Poco a poco, la policía fue arrestando a más miembros de la banda basándose en la información del diario. Nos mantuvieron informados, y supe que el jefe y otros estaban enfrentando cargos graves. Sin embargo, una semana después, recibí otra llamada anónima, esta vez con una voz distorsionada que decía: «No pienses que se acabó, tenemos ojos en todas partes». Colgué temblando y reporté el incidente, pero la sensación de estar constantemente vigilada no me abandonaba. Laura y yo decidimos acelerar los planes de mudanza, y empezamos a empacar lo esencial. Fue doloroso dejar atrás la casa llena de recuerdos, pero sabía que era por el bien de todos. Una noche, mientras empacaba en el jardín, noté que la tierra en un rincón lejano parecía alterada otra vez. Con una mezcla de curiosidad y temor,
cavé un poco y encontré una bolsa con joyas robadas y más dinero, junto con una nota de Carlos pidiendo disculpas y explicando que era lo último que había escondido. En ese momento, supe que tal vez nunca descubriríamos todos sus secretos, pero que teníamos que cerrar este capítulo para siempre. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Con lágrimas en los ojos, cerré la puerta de esa casa que había sido nuestro hogar por años, prometiéndome que, donde quiera que fuéramos, protegería a mi familia con todas mis fuerzas. Laura y los niños parecían más tranquilos, y yo sentí un peso menos sobre mis hombros. Sin embargo, justo cuando nos íbamos, recibí un mensaje del oficial: habían capturado a otro cómplice gracias al diario, pero creían que había un traidor dentro del sistema que estaba filtrando información. ¿Estaríamos realmente a salvo, o este infierno solo estaba comenzando de nuevo? En los días siguientes, nos instalamos en la casa de mi prima en un pueblo cercano. El cambio de ambiente fue un alivio, pero la paranoia no desapareció por completo. Seguí en contacto cercano con la policía, que me mantuvo al tanto de los avances. Descubrieron que el traidor era un oficial corrupto que había estado alertando a la banda sobre las redadas, lo que explicaba por qué siempre parecían estar un paso adelante. Aunque lo arrestaron, me advirtieron que podrían quedar rezagos de la red buscando venganza. Mientras tanto, Carlos fue sentenciado a una pena reducida por su colaboración, con posibilidad de libertad condicional en unos años. Visitarlo en prisión fue desgarrador, me rogó que cuidara de Laura y los niños, y prometió cambiar. Aunque el rencor persistía, verlo arrepentido me dio un atisbo de paz. Laura, con el tiempo, floreció con su negocio de artesanías, vendiendo productos inspirados en nuestra cultura colombiana, y hasta empezó a dar talleres en línea. Los niños, alejados del trauma, volvieron a reír y jugar como antes. Yo, por mi parte, me uní a un grupo de apoyo para abuelas que enfrentan crisis familiares, donde compartí mi historia y recibí consuelo. Aprendí que la resiliencia viene de la comunidad y que, aunque las cicatrices permanecen, no definen nuestro futuro. Meses después, mientras paseaba por el nuevo jardín, recordé todo lo vivido y supe que, a pesar del dolor, habíamos salido más fuertes. Pero una tarde, al revisar el correo, encontré un sobre sin remitente con una foto antigua de Carlos y el jefe, y un mensaje que decía: los lazos nunca se rompen. ¿Significaría esto que la sombra del pasado aún nos acechaba, o era solo un recordatorio de que la curación lleva tiempo? Ese sobre con la foto de Carlos y el jefe me dejó temblando. ¿Cómo podía alguien seguir acosándonos después de todo? Decidí no contarle a Laura de inmediato, ya estaba lo suficientemente estresada con el negocio y los niños. En su lugar, llamé al oficial de policía con quien había establecido confianza. Le mostré la foto y el mensaje, y me aseguró que lo investigarían, sugiriendo que podría ser un intento de intimidación de algún rezago de la banda. Aunque me sentí un poco más tranquila, no pude evitar revisar constantemente las cámaras de seguridad que habíamos instalado en la nueva casa. Los días pasaron con normalidad, pero esa sombra persistía en mi mente. Laura notó mi inquietud y, finalmente, le conté todo. Ella, con esa fuerza que había desarrollado, me abrazó y dijo: mamá, hemos pasado por mucho, no dejemos que el miedo nos gane. Sus palabras me dieron valor, y juntas decidimos fortalecer nuestra seguridad y seguir adelante con nuestras vidas, pero siempre alertas. Poco después, recibí una llamada del abogado de Carlos informándome que, debido a su buena conducta y cooperación continua, podría obtener la libertad condicional antes de lo esperado. Aunque sentí una mezcla de alivio y aprensión, accedí a apoyar su proceso, pensando en mis nietos. Mientras tanto, el negocio de Laura crecía, empezó a recibir pedidos de otras ciudades de Colombia, y hasta fue invitada a una feria local para exhibir sus artesanías. Verla prosperar me llenó de orgullo, y me di cuenta de que, a pesar de las adversidades, estábamos construyendo algo nuevo y positivo. Una tarde, mientras ayudaba a empacar productos, encontré una nota escondida entre los materiales que decía: no olvides tus raíces. Al principio, pensé que era de Laura, pero ella negó haberla escrito. Eso me puso en alerta otra vez: ¿estaría alguien infiltrándose en nuestra nueva vida? Reporté el incidente a la policía, pero no encontraron pruebas concretas, así que decidí aumentar la vigilancia en casa y en el negocio. Las semanas transcurrieron con relativa calma. Los niños se adaptaron bien al nuevo colegio, y yo me involucré en actividades comunitarias, como voluntaria en un hogar para ancianos, donde compartía mi experiencia y recibía apoyo mutuo. Fue allí donde conocí a una mujer que había pasado por algo similar con su familia, y su historia me reconfortó, recordándome que no estábamos solos en esta lucha. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad,
vi una figura encapuchada merodeando cerca de la casa. Inmediatamente llamé a la policía, y aunque llegaron rápido, la persona había desaparecido. Este incidente renovó mis temores, pero también me hizo más determinada a no ceder. Al día siguiente, me reuní con un asesor de seguridad que recomendó instalar un sistema de alarma más avanzado y cambiar nuestras rutinas con frecuencia para evitar ser predecibles. Laura y yo implementamos estas medidas, y aunque era agotador, sabíamos que era necesario para nuestra protección. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba, capturaron a otro miembro de la banda gracias a pistas del diario, y me informaron que la red estaba casi desmantelada. Aunque eso me alivió, la llamada anónima y la foto seguían sin resolverse, lo que me hacía preguntarme si había algo más que no habíamos descubierto. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas de la mudanza, encontré una carpeta olvidada de Carlos con documentos sobre sus tratos iniciales con la banda. Al revisarla, noté que mencionaba a una persona clave que no había sido arrestada, alguien con influencias en la ciudad. Llevé esta información a la policía, y prometieron investigarla a fondo. Esa noche, soñé con Carlos cavando en el jardín, y desperté sudando, con el corazón acelerado. ¿Estaría este nuevo hallazgo relacionado con las amenazas recientes? Al amanecer, recibí un correo electrónico anónimo que decía: algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. ¿Quién estaría detrás de esto, y por qué insistían en atormentarnos? Decidí tomar un enfoque más proactivo. Reuní todas las pruebas que tenía, las fotos, el diario, la carpeta y los informes policiales, y las organicé en un archivo digital con contraseña, guardando copias en lugares seguros. También contacté a un periodista local que había cubierto casos de crimen organizado, pensando que la exposición pública podría ofrecer protección. Él se mostró interesado, pero me advirtió sobre los riesgos. Mientras tanto, Laura y yo empezamos a asistir a terapia familiar para lidiar con el trauma residual. Fue doloroso revivir los momentos difíciles, pero gradualmente notamos mejoras en nuestra comunicación y confianza. Los niños, aunque jóvenes, también participaron en sesiones adaptadas, y verlos expresar sus miedos me rompió el corazón, pero supe que era necesario para su curación. Un fin de semana, durante una visita al mercado, noté a un hombre que parecía seguirnos de lejos. Esta vez, en lugar de huir, me acerqué con calma y le pregunté directamente qué quería. Él se sorprendió y negó todo, alejándose rápidamente. Aunque no obtuve respuestas, sentí que había tomado control de la situación. Al regresar a casa, revisé las grabaciones de las cámaras y noté que el mismo hombre había estado merodeando antes. Lo reporté a la policía, y esta vez lograron identificarlo como un ex socio de Carlos, quien estaba siendo buscado por actividades menores. Su captura unos días después me dio un respiro, pero también me hizo reflexionar sobre cuántas personas podrían estar vinculadas a este pasado. Con el tiempo, la vida comenzó a normalizarse. El negocio de Laura se expandió, y hasta recibió una subvención para apoyar a mujeres emprendedoras en Colombia, lo que nos llenó de esperanza. Yo, por mi parte, me dediqué a escribir un diario sobre mi experiencia, no para publicarlo, sino como una forma de catarsis. En él, exploraba mis emociones y las lecciones aprendidas, como la importancia de la resiliencia y el perdón. Una noche, mientras escribía, recibí una llamada de Carlos desde la prisión. Me contó que estaba participando en programas de rehabilitación y que soñaba con reunirse con la familia algún día. Aunque las heridas seguían abiertas, su sinceridad me conmovió, y prometí considerar una visita cuando estuviera listo. Sin embargo, justo cuando pensaba que podíamos respirar tranquilos, recibí un paquete por correo sin remitente. Al abrirlo, encontré una vieja llave y una nota que decía: el jardín aún guarda respuestas. ¿Sería una trampa o una oportunidad para cerrar definitivamente este capítulo? Con el corazón en la mano, supe que tendría que enfrentar mis miedos una vez más, pero esta vez no estaría sola. Esa llave y la nota me dejaron paralizada. ¿Qué significaba: el jardín aún guarda respuestas? ¿Se refería al jardín de nuestra antigua casa en Medellín, o era una metáfora? Decidí no actuar impulsivamente. En lugar de eso, llamé al oficial de policía y le mostré el paquete. Él me aconsejó no investigar por mi cuenta, ya que podría ser una trampa de los rezagos de la banda, y prometió enviar un equipo a revisar el jardín de la casa vieja. Mientras tanto, Laura y yo seguimos con nuestras vidas en el pueblo, pero la incertidumbre nos carcomía por dentro. Una mañana, mientras desayunábamos, Laura me confesó que había estado teniendo pesadillas sobre Carlos y el jardín, y que sentía que algo importante quedó sin resolver. Sus palabras resonaron en mí: tal vez teníamos que enfrentar esto juntas para sanar de verdad.
Decidí que, si la policía no encontraba nada, iríamos nosotras, pero con precauciones extremas. Días después, el oficial me informó que habían revisado el jardín de la antigua casa y no hallaron nada inusual, pero notaron que la tierra en un área específica parecía removida recientemente. Eso me puso en alerta. ¿Alguien más había estado husmeando allí? Con el corazón en la mano, organicé un plan. Iría con Laura y un amigo de confianza, armada con mi teléfono y en contacto constante con la policía. Laura, aunque asustada, accedió, diciendo que era hora de cerrar este capítulo. El día de la visita, el sol brillaba sobre Medellín, pero yo sentía un frío interior al recordar todo lo vivido en ese lugar. Al llegar, la casa estaba vacía y silenciosa, y el jardín, aunque descuidado, conservaba ese aire familiar que tanto amé y temí. Con palas en mano, empezamos a cavar donde la policía había señalado. La tierra estaba suelta, y después de unos minutos, mi pala golpeó algo metálico. Al desenterrarlo, encontramos una caja pequeña y cerrada con candado. Usando la llave que había recibido, logré abrirla, y dentro había un montón de cartas y un USB. Al leer las cartas, descubrí que eran de Carlos, escritas durante sus primeros meses en prisión, donde expresaba su arrepentimiento y detallaba información que no había compartido antes, nombres de cómplices de alto nivel en la banda, incluyendo a un político local involucrado. El USB contenía grabaciones de conversaciones que confirmaban todo. En ese momento, todo cobró sentido. Carlos había estado protegiendo esta información, tal vez por miedo, y ahora, al enviar la llave, estaba tratando de redimirse de alguna manera. Llevamos todo a la policía de inmediato, y esta vez, la investigación tomó un giro inesperado. El político fue arrestado, y la red criminal quedó completamente desmantelada. Aunque me sentí aliviada, también me invadió una tristeza profunda al pensar en cuánto había sufrido mi familia por secretos que podrían haberse revelado antes. Laura y yo lloramos abrazadas, liberando años de tensión, y supe que, por fin, estábamos dando el primer paso hacia una curación real. En las semanas siguientes, la vida comenzó a fluir con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. El negocio de Laura prosperó, los niños volvieron a sonreír sin reservas, y yo me enfoqué en perdonar a Carlos y a mí misma por todo lo pasado. Sin embargo, una tarde, mientras paseaba por el nuevo jardín, recibí una visita inesperada. Era Carlos, liberado bajo libertad condicional por su cooperación continua. Verlo me partió el corazón. Estaba demacrado, pero con una mirada de sinceridad que no había visto antes. Nos sentamos a hablar, y me pidió perdón una vez más, prometiendo reconstruir su vida lejos del crimen. Aunque las cicatrices seguían allí, supe que el perdón era el único camino hacia adelante. Esa noche, soñé con mi esposo, y desperté con la sensación de que, a pesar de todo, habíamos encontrado una especie de redención. Pero al revisar el correo, encontré un mensaje anónimo que decía: la justicia tiene un precio. ¿Estaría todo realmente resuelto, o este mensaje era una advertencia de que la sombra del pasado nunca se iría del todo? Decidí no dejarme vencer por el miedo otra vez. Reuní a Laura y le mostré el mensaje. Juntas acordamos que, después de todo lo superado, no permitiríamos que nadie nos intimidara. Contactamos al periodista con el que había hablado antes, y decidimos hacer pública nuestra historia, no para buscar venganza, sino para inspirar a otros en situaciones similares en Latinoamérica a no guardar silencio. La respuesta fue abrumadora. Recibimos mensajes de apoyo de toda Colombia y más allá, y hasta fuimos invitadas a un programa de televisión para compartir nuestra experiencia. Ver cómo nuestra lucha resonaba en otros me llenó de una fuerza renovada, y supe que, al hablar, estábamos rompiendo cadenas que nos habían atado por años. Mientras tanto, Carlos comenzó a trabajar en un taller de carpintería, algo que siempre había querido hacer, y poco a poco fue reconquistando la confianza de la familia. Los niños, aunque al principio recelosos, empezaron a aceptar sus visitas, y verlos jugar juntos en el jardín me trajo lágrimas a los ojos. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Laura con el negocio, me contó que había estado asistiendo a terapia y grupos de apoyo en prisión, y que entendía el daño que había causado. Aunque el camino hacia la reconciliación era largo, cada pequeño gesto de cambio me daba esperanza. Meses después, organizamos una pequeña reunión familiar en nuestro nuevo hogar. Invitamos a amigos cercanos y a algunas personas del grupo de apoyo, y por primera vez en años, sentí que estábamos construyendo recuerdos felices. Mientras cortábamos un pastel, miré a mi alrededor y recordé las palabras de mi abuela: la vida siempre da segundas oportunidades, si tenemos el valor de tomarlas. Esa noche, me sentí agradecida por la resiliencia que habíamos encontrado en nosotras mismas. Sin embargo, justo cuando creía que podíamos bajar la guardia,
recibí una llamada del oficial. Habían interceptado una conversación que sugería que alguien vinculado al político arrestado estaba planeando represalias. Aunque me asusté, esta vez no me paralicé. En su lugar, reforzamos nuestra seguridad y seguimos adelante, sabiendo que la vida no siempre es justa, pero que juntas podíamos enfrentar cualquier cosa. ¿Sería este el final de nuestra lucha, o solo otra prueba en nuestro camino hacia la paz? Esa llamada del oficial me recordó que la vida nunca es completamente segura, pero que habíamos aprendido a vivir con valentía. Decidí no dejar que el miedo nos controlara otra vez. En lugar de eso, Laura y yo nos reunimos con Carlos y le contamos sobre la posible amenaza. Él, con una serenidad que no le conocía, nos aseguró que cooperaría con la policía para neutralizar cualquier riesgo, y que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado para proteger a la familia. Juntos, acordamos mantener una vigilancia constante pero sin paralizarnos, recordando que la felicidad se construye día a día, incluso en medio de la adversidad. Poco después, la policía arrestó al individuo vinculado al político, y aunque supe que podrían surgir más desafíos, sentí que estábamos más unidos que nunca. Con el tiempo, nuestra vida en el pueblo se llenó de pequeños momentos de alegría. Los niños crecieron rodeados de amor y estabilidad, y Laura expandió su negocio a nivel nacional, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para otras mujeres en Colombia. Yo, por mi parte, me dediqué a volverme abuela a tiempo completo, disfrutando de las risas y los juegos en el jardín que ahora cultivábamos con flores y no con secretos. Carlos, aunque su relación con Laura tomó tiempo en sanar, demostró con acciones su cambio, y gradualmente, la confianza se fue reconstruyendo. Una tarde, mientras veíamos el atardecer, me di cuenta de que, a pesar del dolor, habíamos encontrado una paz que valía cada lucha. Meses después, recibí una carta de una mujer de otra ciudad que había visto nuestra historia en televisión. Me contó que, inspirada por nosotras, había denunciado una situación similar en su familia y que ahora estaban seguras. Esa carta me llenó de una emoción indescriptible. Supe que nuestra experiencia no había sido en vano, y que al compartirla, habíamos ayudado a otros a encontrar valor. Laura y yo celebramos ese logro con una cena familiar, donde Carlos cocinó su plato favorito, y por primera vez en años, sentí que éramos una familia completa otra vez, aunque marcada por las cicatrices, pero más fuerte. Sin embargo, la vida siempre tiene sorpresas. Un día, mientras ordenaba el ático, encontré una vieja caja de mi esposo con cartas y fotos de cuando éramos jóvenes. Al leerlas, recordé cómo él siempre decía que la honestidad era la base de todo, y me prometí honrar su memoria viviendo sin miedo. Esa noche, soñé con él, y desperté con la certeza de que, aunque el pasado nos había golpeado, el futuro era nuestro para moldear. Al amanecer, recibí un mensaje del oficial. La investigación había concluido, y todos los involucrados en la red estaban tras las rejas, con sentencias largas. Aunque supe que podrían quedar resentimientos, decidí enfocarme en la gratitud por haber superado todo juntos. Hoy, miro atrás y veo un camino lleno de sombras, pero también de luz. Aprendí que el amor y la familia son lo más importante, y que, aunque a veces tengamos que cavar en jardines oscuros, siempre hay esperanza de encontrar la verdad. Laura, Carlos y los niños son mi mayor fortaleza, y sé que, pase lo que pase, seguiremos adelante con la cabeza en alto. Pero, mientras cierro este capítulo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué nuevas aventuras nos deparará la vida? Porque, al fin y al cabo, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te llegó al corazón, no dudes en darle like, suscribirte al canal y compartir tu propia experiencia en los comentarios. Juntos, podemos apoyarnos y recordar que nunca estamos solos en esta lucha llamada vida.